Pymes Perú. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Pymes Perú. Estamos con el doctor Carlos Merino de Lama, expresidente del CONADIS. Tumbes Accesible es un programa que tendría que beneficiar a los discapacitados en la zona norte de nuestro país. Vamos a conversar sobre este tema y otros temas que tienen que ver con la región y también con el CONADIS, con el doctor Merino de Lama. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por permitirme estar en esta pantalla, agradecerle a Dios y a todos por estos dones que nos dan, y así es, aquí estamos para poder responder y poder contribuir hacia el colectivo de las personas con discapacidad y hacia la población en general de todo el Perú. Cuéntenos un poco, ¿qué era o qué es Tumbes Accesible? Bueno, un programa piloto que parte del entendimiento de dos países miembros como Perú y Ecuador, que tratan de establecer políticas afines en tema de discapacidad y que en el fondo del memorándum de entendimiento entre un plan binacional tiene un buen inicio de fondo para poder buscar la defensa de las personas con discapacidad en lo que es salud, educación, trabajo y accesibilidad, pero que en la forma en que se ejecutó, quizás como todo programa piloto, ha tenido sus grandes errores y ha llegado a la insostenibilidad de no ser, cumplir los objetivos de los cuales se buscaban. Vamos por partes. ¿Cuándo empieza a ejecutarse el plan? ¿Qué presupuesto tenía? ¿Y cuáles son, digamos, los puntos en discrepancia? Bueno, el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad es el ente ejecutor y el ente responsable de poder determinar toda esta información, pero como sociedad civil, como sector público, les puedo decir que inicia a partir del año 2012, en la que se realiza una primera fase a través de un censo regional por parte de la ejecución del INEI, posteriormente una encuesta biopsicosocial donde iba a ser determinada bajo una expectativa de lo que fue en el Ecuador para que pueda dar estos resultados, y una tercera fase que ya le dejan la obligación al gobierno regional y a los gobiernos locales para que implementen la fase de respuesta en virtud a las necesidades o a los resultados de esta encuesta biopsicosocial. El punto en discrepancia, digamos. La insostenibilidad. ¿Por qué se llega a ese punto? Insostenibilidad quizás por la mala forma de haberse ejecutado en lo que fue la dirección a través de la Secretaría Técnica del CONADIS, y en la cual los acuerdos fueron un poco flojos porque verdaderamente los entes responsables, como son las municipalidades, los sectores, no han llegado a concretar, y dicho sea de paso se traduce en que hoy, para el 2014 ni para el 2015, ninguna municipalidad y ningún gobierno regional ha establecido sus verdaderas oficinas de atención a las personas con discapacidad, tal como la ley lo reglamenta. Digamos, un acuerdo es ese, el que hasta el momento no se haya avanzado y las municipalidades y el gobierno regional no tengan un lugar, digamos, operativo para el plan. El primer fundamental, porque incluso se han hecho presupuestos magníficos sobre el tema de articulación. El segundo es los resultados que nos afloja este programa. Y tercero es el sentir mismo de las personas con discapacidad, en la que no se han cumplido los propósitos que ofrecieron desde un primer inicio. Uno de los principales propósitos, ¿cuál era? ¿O los principales, cuál era? Determinar a la población con discapacidad específicamente qué tipo, qué grado de discapacidad, incluso certificarla y carnetizarla para que pueda tener su ayuda de respuesta, como por ejemplo las ayudas biomecánicas, sillas de ruedas que ofrecieron a toda la población darle, y sin embargo eso ha quedado inconcluso, y el programa ni ha sido transferido al gobierno regional, ni tampoco ha sido sostenido por los entes responsables. Digamos que lo primero que me dices es prácticamente censarla, no han podido llegar a censar a la población. El INEI censó, pero desde ahí comenzó con un error. Identificó 22,000 personas con discapacidad que podrían existir en Tumbes. La segunda fase que lo ejecuta el CONADIS, que es la encuesta biopsicosocial, identifica menos de la cuarta parte, donde identifica 4,000 y pico personas con discapacidad. El censo arroja una cifra errónea en el caso del INEI. Un margen de error demasiado largo que ni siquiera los grandes censos o los grandes estadísticas exceden sobre el margen de error que podría haber. ¿Cuál puede ser la explicación? La mala ejecución, las malas técnicas, la mala convocatoria y el mal accionar del comité que se formó para poder acordar los compromisos y poder identificar verdaderamente a las personas. La identificación del tipo de discapacidades, más que todo se identificó discapacidades de tipo física, porque los tipos de sensorial, mental y auditiva han quedado incluso en el tintero. Censo mal hecho. El INEI, y ahí un poco como que habría que cuestionarlo y ver un poquito ser más agudo. Pero sí, la encuesta sí podría haberse dicho que no arrojó las expectativas ni los ofrecimientos dados. El segundo punto me dice el ofrecimiento de sillas de ruedas. ¿En qué cantidad, cuál proporción, el monto y por qué no se ejecutó? De las ayudas biomecánicas, el cual el MIN le atribuye al gobierno regional y a las municipalidades el no haber dado una fase de respuesta, cuando sin embargo no existe un consenso de articulación y
Lo que es peor aún, no ha habido una transferencia legal y reglamentaria como debería haber hecho. Ahora, en el caso de Tumbes, definitivamente hablar de Tumbes en estos momentos es hablar de un presidente regional que está en cuestión, que está perseguido por la justicia, que está no habido, y recursos que han existido en Tumbes y que poco o nada se han hecho. ¿Qué comentario le merece esto? Bueno, esta es una parte también en la cual se agarra el centralismo en decir que por la mala ejecución y quizá por una mala administración de las regiones ha sido una parte de los fracasos. Pero eso, descartando muy aparte, tiene sus problemas el programa Tumbes Accesible. En la pregunta puntual, efectivamente, yo creo que habría que hacer una reforma estructural en lo que es la administración pública y más que todo los órganos competentes como es el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la misma entes fiscalizadores, donde quizás no han hecho su papel y ha tardado un poco demasiado, donde se ha visto ya que por la misma inercia ha saltado la corrupción que se viene dando en otras regiones. En este caso, las medidas a tomar a futuro para CONADIS, ¿cree usted que son las adecuadas? ¿Se está tomando paliativos temporales o verdaderamente se está buscando alternativas de solución? Usted ha sido presidente del CONADIS, tiene una visión, digamos, no solamente institucional por dentro, sino en este caso desde fuera. ¿Cuál sería su apreciación? Como Paz presidente también he sido coautor de la nueva ley, donde a través del proyecto 812 con la Alianza Parlamentaria tratamos de incluir muchos puntos en los cuales quedaron también en el tintero y dentro de todo usted dice se necesita una reforma de lo que verdaderamente dice la ley, porque la ley prácticamente viene a ser paliativa en los mismos casos y hasta ahora se ha dicho, por ejemplo, se tiene que haber una reestructuración donde primero elegir a quien lo va a conducir, que tiene que tener el perfil técnico y hasta la fecha no se está haciendo. Segundo, en la situación de los procesos de cumplimiento, donde tienen las sanciones. Desde que tuve a cargo la presidencia del CONADIS, iniciamos los primeros pasos para el reglamento de infracciones y sanciones, que entre lucha y viento y contra todo, lo más lo pudimos dejar con una resolución ministerial. Posteriormente, se han zanjado esfuerzos donde se ha motivado a la población de reestructurar el CONADIS que queremos y sin embargo a la fecha vemos deficiencias mucho más graves, donde el cual el Estado peruano está tratando de hacer esfuerzos de cumplir con entes internacionales como es los programas estratégicos, como es la nueva estructuración de la ley, el cumplimiento. ¿Son irregularidades o desorganización, que es muy distinto? No, son quizás yo podría decir desorganización o un poco de compromiso de los demás sectores y que le dejan al CONADIS cuando no tiene la capacidad suficiente como para poder involucrarse y poder argumentar toda una estructura que otros países ya lo están haciendo. ¿La presencia en el Congreso? De personas con discapacidad, bueno, como son muchos temas también que a veces el patito feo, el último de la cola siempre es la persona con discapacidad, desde un inicio se vio que había una buena expectativa con 4 o 5 congresistas con discapacidad y sin embargo vemos que no han dado resultados ni tampoco han llenado las expectativas que la población esperaba. Y eso es una opinión optimista inclusive porque ha sido casi escandalosa la salida de alguno de ellos, ¿no? Sí, yo creo que son etapas duras que le parece atravesar al colectivo con discapacidad, porque vemos desde la muerte de Javier Descanseco, posteriormente los casos implicados de corrupción de congresistas que prácticamente no se trata que porque son personas con discapacidad, sino que a la larga son personas que cada uno puede estar cometiendo actos y que esto no le permite quizás al gobierno afrontar un tema de discapacidad y afrontar a organizaciones que a veces se han creído las todopoderosas y siguen conformando. Yo creo que es un llamado de atención, de reflexión al Estado para que atienda fundamentalmente este colectivo y verdaderamente haga una reestructuración y una reorganización que tanto se necesita. Hablamos de un gobierno de inclusión social, la presencia del Estado. Eso es lo que se generó desde un principio. Creo que el gobierno de inclusión social se creó toda esa expectativa con congresistas con discapacidad y yo creo que de todas maneras es el colectivo de las personas con discapacidad, la sociedad civil es la que tiene que tener a este llamado y creo que una reflexión a la sociedad en general a involucrarse a este tema porque no solamente pasa su transversalización en tener un miembro en la familia con discapacidad, sino que nosotros como seres humanos en el proceso de envejecimiento podemos llegar a tener una discapacidad o es más, la vida nos puede dar espontáneamente una discapacidad y eso no va a determinar que nosotros dejemos de realizar nuestras funciones y la sociedad debe estar preparada para atender las condiciones de cualquier tipo de discapacidad. Pero en este gobierno que dice ser de inclusión social, ¿se viven tiempos de cambio? ¿Los discapacitados están viendo que hay cambios, que digamos la sociedad está más abierta a dar oportunidades laborales? En el mensaje, en la teoría, se vive muchísimo. Se hablan de presupuestos millonarios, el responsable del CONADIS habla de miles de millones. ¿Y en la praxis? Y en la práctica prácticamente ni el mismo colectivo no lo siente y la forma de ejecutarlo todavía no se hace en una forma articulada, coordinada. Bien, doctor Merino de Lama, le agradecemos su presencia acá en Pymes Perú. ¿Algo más que quiera agregar?
Bueno, saludar y verdaderamente motivar al gobierno nacional, que no solamente la reestructura de cambio a nivel integral, creo que considerar esta problemática, y a la población en general estar atento a sus derechos, porque creo que la legislación lo existe y necesariamente tenemos que hacer la queja, porque desde cualquier ciudadano que ponga el punto en el tema ya es mirada para que las personas con discapacidad puedan prevalecer ejercialmente sus derechos. El doctor Carlos Merino de Lama, expresidente de CONADIS, pasó por Pymes Perú. Vamos a una pausa y volvemos. Pymes Perú.